¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 28 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural, y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar una forma negativa para hablar sobre obligaciones en inglés, y te servirá para decir ideas como yo no debo llegar tarde, él no debe comportarse así, ellos no deben firmar ese documento, tú no debes perder esta oportunidad, y muchas otras ideas similares pero en inglés. Esta estructura de inglés es muy sencilla, ya que solo usa un auxiliar para todas las personas. El auxiliar negativo para este tipo de ideas es must, junto con el negativo not. Cuando las juntas con la persona, estas dos palabras equivalen a las formas de español no debo, no debes, no debe, no debemos, no debéis, no deben y no debes, pero no en el sentido de una deuda o de un préstamo, sino en el sentido de obligación, cuando decimos que alguien no debe hacer algo. Para hacer negaciones en inglés con el auxiliar must, necesitas 5 partes, 4 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La segunda parte es el auxiliar must y lo usas para todas las personas. La tercera parte es el negativo not, igual para todas las personas. La cuarta parte es un verbo simple en el presente y sin conjugaciones. La quinta parte, que puede ser opcional dependiendo de la idea, es cualquier información adicional o complementaria a la que le llamamos complemento. Para decir en inglés yo no debo nadar aquí, dices I must not swim here. Nosotros no debemos nadar aquí o nosotras no debemos nadar aquí, dices we must not swim here. Nota que la única diferencia en estas ideas de inglés es la persona. Para decir ellos no deben nadar aquí o ellas no deben nadar aquí, dices they must not swim here. Recuerda que en inglés usas la misma palabra they para referirte a ellos y ellas. Para decir tú no debes nadar aquí, usted no debe nadar aquí o ustedes no deben nadar aquí, dices you must not swim here. Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Para decir él no debe nadar aquí, dices he must not swim here. Ella no debe nadar aquí, she must not swim here. Y si hablas de una cosa o un animal y quieres decir no debe nadar aquí, dices it must not swim here. Recuerda que cuando hablas de alguna cosa o animal y no quieres mencionar el nombre, puedes usar it. Y estas son algunas cosas que debes saber para usar must o su forma negativa must not en inglés. La pronunciación de must es muy simple. La U se pronuncia como una A normal de español. Must, must. Y la O de not se pronuncia como una A profunda. Not, not. Must y must not se consideran formales y se usan mucho en cosas escritas como reglamentos o correos. En conversaciones se usan más en cosas del trabajo, pero también los puedes usar en una conversación casual, cuando quieres enfatizar una obligación, como no debes llegar tarde, you must not be late. Algo en lo que los escucharás más es en películas sobre historias de la antigüedad, porque antes eran más usados en inglés conversacional. Existe la contracción de must not. Si las juntas, estas dos palabras pueden hacer la contracción mustn't. Se escribe raro pero se pronuncia mustn't. Mustn't. Esta contracción no es muy común, ya que entre más formal sea el inglés, menos contracciones usa. Casi nunca escucharás una pregunta con must o must not. A pesar de que técnicamente son correctas, la forma interrogativa de must no es común. Para preguntar algo sobre obligaciones, se suele usar alguna otra forma, como tener que o have to en inglés. En preguntas como do you have to go? ¿Tienes que irte? Suena mucho más natural y es más común. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Si algún verbo lo requiere, te lo daré como frase para que se entienda mejor.
Estos son los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Primero, el verbo y complemento be late, que significan llegar tarde o estar atrasado. Aunque también se puede usar el verbo arrive para decir llegar o arribar, el verbo be o alguna de sus formas es muy común para expresar este tipo de ideas. Entonces, llegar tarde se puede decir be late, be late. Y usaremos el verbo behave, que significa comportarse. La H de esta palabra se pronuncia como una J suave, y la segunda parte no se pronuncia have, sino have. Behave, behave. Y usaremos el verbo speed. Esta palabra como verbo significa ir a exceso de velocidad, como cuando alguien maneja muy rápido. La doble E se pronuncia como doble I. Speed, speed. Y usaremos el verbo smoke, que significa fumar. La O se pronuncia como OU y la E del final es muda. Smoke, smoke. Y usaremos el verbo sign, que significa firmar. Le agregas un sonido A después de la S y la G de esta palabra no se pronuncia. Sign, sign. Y usaremos el verbo share, que significa compartir. Lleva un sonido de E antes de la A, pero la letra E del final no se pronuncia. Share, share. Y usaremos el verbo publish, que significa publicar. La U se pronuncia como una A en esta palabra. Publish, publish. Y usaremos el verbo park, que significa estacionarse. Se pronuncia como se escribe, y sí es igual que la palabra parque en inglés, solo que este es otro significado. Park, park. Y usaremos el verbo miss, que significa perder o perderse, como en perderse una oportunidad. La I de esta palabra es corta y suena un poco como E. Miss, miss. Y usaremos el verbo lie, que significa mentir. Se pronuncia como si tuviera una A antes de la I, pero la E del final no se pronuncia. Lie, lie. Y usaremos el verbo build, que significa construir. La U de esta palabra no se pronuncia, solo build, build. Y usaremos el verbo cheat, que significa hacer trampa, como copiar en un examen. Las letras EA de esta palabra se pronuncian como una I larga o doble. Cheat, cheat. Y usaremos el verbo block, que significa bloquear. La O de esta palabra se pronuncia como A profunda, como si hicieras este sonido en la garganta. Block, block. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Primero la frase like that, que en español significa así o de esa manera. Estas palabras individuales tienen su propio significado, pero juntas crean esta expresión. Así, like that, like that. Y usaremos la frase on the highway, que significa en la autopista. La palabra highway se escribe más complicadamente de lo que se pronuncia. Está compuesta de la parte high, que significa alto, y way, que significa camino. En este caso, camino de alta velocidad. Y la frase en la autopista en inglés es on the highway, on the highway. Y usaremos la frase at work, que significa en el trabajo. At work, at work. Y usaremos las palabras that document, que significan ese documento. La O de document se pronuncia como una A profunda. Document, that document, that document. Y usaremos las palabras personal information, que significan información personal. La T de information se pronuncia como si fuera una SH. Personal information, personal information. Y usaremos la palabra this, que significa esto. La TH de esta palabra es como una D vibrante. This, this. Y usaremos la palabra there, que significa ahí. Igual la TH se pronuncia como una D vibrante. There, there. Y usaremos las palabras this opportunity, que significan esta oportunidad. La última T de opportunity en inglés americano se suele pronunciar como R. This opportunity, this opportunity.
y usaremos la frase on a job application, que significa en una solicitud de empleo o solicitud de trabajo. La J de inglés se suele pronunciar como J, como en la palabra job, y las letras dobles de inglés como la doble P en la palabra application normalmente se pronuncian como si fuera solo una letra. Entonces, en una solicitud de empleo en inglés es on a job application, on a job application. Y usaremos las palabras a house, que significan una casa. Recuerda pronunciar la H de house como una J suave, a house, a house. Y usaremos la frase on the exam, que significa en el examen. La palabra de en medio la puedes pronunciar como the en este caso, porque la palabra que le sigue, exam, empieza con vocal. On the exam, on the exam. Y usaremos las palabras the door, que significan la puerta. La palabra door se pronuncia tal y como se escribe, the door, the door. Y usaremos la frase on social media, que significa en las redes sociales. La O de social se pronuncia como OU y la E de media se pronuncia como I, on social media, on social media. Y usaremos la frase without a permit, que significa sin un permiso. Las palabras without y a se juntan y se pronuncian como without a, como si la T fuera una R. Without a permit, without a permit. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar negaciones con must. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente, está bien. Si las repites en voz alta, es aún mejor. Diré primero la frase en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la frase en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decir la idea en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés, para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras, y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. Yo no debo perder esta oportunidad. I must not miss this opportunity. Nosotros no debemos estacionarnos ahí. We must not park there. Él no debe publicar esto en las redes sociales. He must not publish this on social media. Nosotros no debemos bloquear la puerta. We must not block the door. Usted no debe construir una casa sin un permiso. You must not build a house without a permit. Ella no debe comportarse así. She must not behave like that. Él no debe ir a exceso de velocidad en la autopista. He must not speed on the highway. Eso no debe bloquear la puerta. It must not block the door. Ella no debe publicar esto en las redes sociales. She must not publish this on social media. Él no debe mentir en una solicitud de empleo. He must not lie on a job application. Ellos no deben comportarse así. They must not behave like that. Ella no debe bloquear la puerta. She must not block the door. Él no debe perder esta oportunidad.
He must not miss this opportunity. Tú no debes llegar tarde. You must not be late. Ella no debe perder esta oportunidad. She must not miss this opportunity. Tú no debes comportarte así. You must not behave like that. Ellos no deben construir una casa sin un permiso. They must not build a house without a permit. Él no debe llegar tarde. He must not be late. Tú no debes ir a exceso de velocidad en la autopista. You must not speed on the highway. Ella no debe llegar tarde. She must not be late. Tú no debes fumar en el trabajo. You must not smoke at work. Él no debe compartir información personal. He must not share personal information. Usted no debe firmar ese documento. You must not sign that document. Nosotros no debemos mentir en una solicitud de empleo. We must not lie on a job application. Él no debe comportarse así. He must not behave like that. Ella no debe fumar en el trabajo. She must not smoke at work. Nosotros no debemos construir una casa sin un permiso. We must not build a house without a permit. Tú no debes compartir información personal. You must not share personal information. Ella no debe firmar ese documento. She must not sign that document. Él no debe estacionarse ahí. He must not park there. Tú no debes publicar esto en las redes sociales. You must not publish this on social media. Ella no debe mentir en una solicitud de empleo. She must not lie on a job application. Usted no debe estacionarse ahí. You must not park there. Él no debe hacer trampa en el examen. He must not cheat on the exam. Ellos no deben fumar en el trabajo. They must not smoke at work. Tú no debes mentir en una solicitud de empleo. You must not lie on a job application. Ella no debe ir a exceso de velocidad en la autopista.
She must not speed on the highway. Tú no debes hacer trampa en el examen. You must not cheat on the exam. Ella no debe compartir información personal. She must not share personal information. Él no debe fumar en el trabajo. He must not smoke at work. Ellas no deben publicar esto en las redes sociales. They must not publish this on social media. Eso no debe estacionarse ahí. It must not park there. Ellos no deben hacer trampa en el examen. They must not cheat on the exam. Yo no debo compartir información personal. I must not share personal information. Él no debe firmar ese documento. He must not sign that document. Ella no debe hacer trampa en el examen. She must not cheat on the exam. Eso no debe ir a exceso de velocidad en la autopista. It must not speed on the highway. Tú no debes perder esta oportunidad. You must not miss this opportunity. Él no debe construir una casa sin un permiso. He must not build a house without a permit. Ellas no deben firmar ese documento. They must not sign that document. Usted no debe bloquear la puerta. You must not block the door. Yo no debo llegar tarde. I must not be late. ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Si quieres ver o repasar alguna otra lección, en la descripción de este video y en la pantalla final te dejaré un link a todas las demás. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.